Bienvenidos a su canal El Cazador de Hombres Lobos. Es un gusto y un placer saludarlos y continuar con la parte 2 de esta tenebrosa historia de la bruja. Después de los sucesos trágicos que se vivieron iniciando con la desaparición de la suegra de doña Roselia, la caída en cama de su suegro y la muerte por epidemia de algunos animales, así como la sintomatología muy parecida que se presentó en muchas personas, en donde la señora de manera inexplicable y casi milagrosa logró detener la epidemia, desde ese momento fue conocida como la Curamales, aunque todos comenzaron discretamente a nombrarla como la bruja, porque lo que hizo no fue detenido, evitado ni mucho menos curado por los médicos ni ninguna otra persona dedicada a curar males del cuerpo y de la mente. Desafortunadamente don Rodrigo, una persona noble, dedicada al trabajo, quien estimaba de verdad a su compadre, tuvo la desgracia de expresar lo que pensaba y ahora estaba en manos de quien podía enfermar o matar a cualquiera. Desde ese momento el noble señor conoció la otra cara de la Curamales, la personalidad siniestra de una persona dedicada a lo malo. Como está don Rodrigo, dicen que las enfermedades del cuerpo se curan con partes del propio enfermo, usted se va a curar poco a poco, a lo mejor no le alcanza en esta vida. Lo bueno que entiende y sabe lo que pasa, por eso me va a perdonar que tome un poco de lo suyo que ahora es mío. A continuación su cara se transformaba. Le enterraba unos colmillos muy afilados y delgados que parecían estiletes, después le salía una lengua bastante larga y rugosa, con la que lamía la sangre que derramaban las heridas hechas a don Rodrigo. Sintiendo un dolor inmenso casi se desmayaba, pero en ese instante la Curamales se detenía para que sintiera en carne viva el dolor. En ocasiones su suegro recibía la visita de sus familiares, quienes siempre le trataban con cariño y a ella la estimaban porque cuidaba de él. También los hijos de don Rodrigo lo visitaban continuamente, le trajeron médicos de otros lugares pero sin ningún resultado positivo. Él poco se quejaba porque sabía de las consecuencias con su enfermera, que no se tentaba el corazón para infligir dolor y tormento, no lo haría también para vengarse. No se duerma, tiene que sentir la curación. Esto es lo que les pasa a los que se meten en mis asuntos como mi suegro, sabe que si hace algo que pueda delatarme, lo mismo que tiene usted lo tendrá toda su familia. Luego de atormentarlo seguía con el padre de su esposo. Ambos derramaban lágrimas de dolor, de llanto y de impotencia. La fama de la Curamales se extendió por muchos lugares, tanto, que muchas personas venían de otros estados para que las curara. Ella se fue haciendo de dinero y propiedades que compartía con sus hijos. Dicen que muchos curanderos de lo malo intentaron conocer sus secretos, por la madrugada se acercaban furtivamente convertidos en animales para entrar a su casa y ver lo que hacía para tener tanto poder. Pero doña Roselia, conocedora de estas situaciones, dicen que se convertía en una feroz perra que dormía afuera de su casa. Los curiosos llegaban transformados en otros seres como hombres bestia o nahuales, llevaban consigo huizaches espinosos para golpearla hasta matarla, de inmediato. Cuando ésta los detectaba con la vista o por el olor se ponía en alerta, caminaba hacia atrás, fingiendo tener miedo, y cuando se acercaban para atraparla o matarla, ésta corría hacia unos matorrales. La seguían rápidamente pensando en que ella les temía y codiciosos se metían por donde ella tenía su camino y guarida. Sin embargo era una trampa, ya que tenía dos enormes perros negros que salían de improviso y atrapaban al brujo o bruja, lo destrozaban a mordidas. Luego la Curamales arrastraba dos enormes cuerpos sin piernas hacia su casa. En algo me han de servir mis enfermos, la curación que les hago no es de gratis, deben pagarla y esto es parte del pago. A continuación se disponía a enterrar algunos pedazos de los cuerpos en esa barranca, el resto lo ocupaba para sus remedios. Por la noche la gente decía que ese lugar olía a azufre y siempre observaban varias sombras recorriendo ese espacio. Decían que eran diablos, fantasmas o las ánimas de los muertos. Solo algunos se atrevían a ir a ver qué había en ese lugar. Lógicamente encontraban tierra, más negra de lo acostumbrado, y un olor nauseabundo que adjudicaban a algún animal muerto. Esa curiosidad les costaba una enfermedad grave que los hacía postrar en cama. Tenían pesadillas constantes en donde dos enormes perros les devoraban las piernas y una enorme serpiente se los comía completamente. Cuando se curaban no recordaban a dónde habían ido y después no querían pasar por ese lugar de ninguna manera. Lo rodeaban poniendo infinidad de pretextos. Solo Germán Salgado, quien también durante varias noches se dio cuenta de figuras extrañas, lumbre, ruidos y un olor insoportable en ese lugar, una mañana se atrevió a revisar.
Pensando que como había lumbre esto sería quizás una señal de que ahí encontraría monedas de oro o un tesoro, su ambición lo llevó a observar detenidamente, pero al ver que algunas personas lo vieron merodeando en esa barranca de difícil acceso, pensó que iría por la noche con una pala y un pico para tomar la fortuna que el destino le había señalado. Esperó ansiosamente que se durmieran todos en su casa, que no se escuchara ruido en el pueblo. Pasando la medianoche se dirigió a ese lugar. Los perros y algunos animales, al detectar el paso de este caminante nocturno, comenzaron a ladrar e inquietarse, pero ignoró todo esto porque regularmente los perros andaban por ahí en jaurías. Cuando avistaban a un animal salvaje lo seguían hasta atraparlo y matarlo, o solo lo ahuyentaban. Pensó que no había ningún problema. Llegó al lugar después de una hora, porque rodeaba las casas para evitar que lo vieran. Al arribar a la barraca lo asqueó el pestilente olor del lugar, pero aún así continuó. Sacó su pico y comenzó a cavar. Entonces varios perros se acercaron para ladrarle agresivamente. Por un momento se detuvo y quiso irse a su casa, pero la codicia lo envalentonó. De repente sintió que el pico topaba con algo duro que se quebró. Pensó que había encontrado una olla de barro en donde las personas guardaban sus monedas de plata o de oro. Ansioso por este hallazgo tomó fuertemente la pala y comenzó a sacar la tierra de esa pequeña cepa que había hecho. Sintió cómo se desprendía ese objeto de la tierra que estaba lodosa. Desesperado por saber qué había desenterrado, palpó con su mano todo hasta que encontró un objeto alargado semejante a los otates y palos de escoba, pero tenía una forma muy singular. De pronto sintió como su mano fue apresada por un objeto que le apretaba con fuerza. Quedó paralizado de miedo al instante, sintió morirse porque se percató de que una mano esquelética lo agarró. Se dio cuenta de que cayó en una trampa. Quiso zafarse con fuerza para escapar, pero no pudo porque tentáculo sobrenatural que lo detenía estaba enraizado en la tierra. De pronto escuchó la voz de doña Romelia. «Vienes por el tesoro, Germán, ya lo encontraste. La gente es muy necia, te di varias señales para que te alejaras, pero elegiste quedarte. Pero no te preocupes, no te irás sin tu premio». De repente Germán sintió que su cuerpo se liberó, corrió rápido rumbo a su casa para escaparse. Cuando avanzaba escuchaba la risa burlona de la Curamales. En poco tiempo arribó a su casa, pero algo había cambiado. Sus perros comenzaron a ladrarle agresivamente como si no lo conocieran. Les gritaba que se callaran, que no hicieran ruido, pero en vez de obedecerlo lo atacaron, lo mordían por todo el cuerpo. Él se defendía como podía, hasta que su mujer salió acompañada de sus hijos. Ella llevaba un machete para defenderse en caso de que fuera atacada. Al principio lo observó como queriéndolo reconocer, luego se acercó con miedo, llevando el machete empuñado como queriendo golpearlo. Desesperado y asustado le gritaba que era él, su esposo Germán, pero ella no lo reconoció. Le asestó un machetazo en el hombro. Al sentir esta profunda herida Germán corrió para salvarse porque sus perros lo atacaban y su mujer también. Esto no tenía explicación. Se paró en lo alto de una cima para dirigirse a casa de sus padres. Iba herido. En ese instante una mano fría y huesuda que provenía de una persona muy alta le tocó la cabeza. «No te preocupes, Germán, yo te curaré». Paralizado de miedo en ese instante llegaron dos perros enormes que al principio le gruñeron agresivamente. Para su sorpresa comenzaron a lamerle las heridas. Germán se percató de que fue convertido en un perro. «Si te resistes te mataré, o le haré lo mismo a tu familia», sabiendo de que la Curamales lo haría. A él no le quedó más que seguirla y asumir su rol como un nuevo guardián del cementerio de huesos y de la bruja. Al siguiente día, Amelia, la esposa de Germán, notó que no se levantaba para ir a trabajar al campo. Lo movió con sus brazos para despertarlo, pero no respondió. Le habló varias veces fuertemente sin respuesta. Alarmada se levantó a verlo pensando que estaba muerto, pero al revisarlo notó que solo movía los ojos porque el cuerpo no le obedecía. Desesperada avisó a sus familiares para que lo llevaran con un médico. Alarmados fueron al pueblo más cercano donde sabían que podían encontrar a un doctor. Lo revisó minuciosamente. Al final les dijo que no sabía qué le había ocurrido, pero por lo que presentaba Germán perdió movilidad del cuerpo, del habla y del cerebro, posiblemente por un golpe o por un problema cerebral. Desanimados fueron a buscar la opinión de otro médico que les dijo algo similar. Desanimados y resignados, regresaron al pueblo, donde fueron a buscar a doña Roselia para que hiciera lo posible por curarlo. Ella, después de revisarlo, les dijo que concordaba con los hombres de ciencia. Él perdió toda movilidad porque algo se quemó dentro de su cabeza.
pero algo le he de hacer para que no se muera. Tráiganmelo mañana, les iré dando remedios para que no se agrave. Dicho eso, el nuevo paciente fue trasladado con la curandera para que le diera remedio para que no muriera. En efecto no murió, por la madrugada deambulaba por su casa, cuidando de que nadie tocara su cuerpo ni sufriera nada, porque el morir su cuerpo él también lo haría. Sin embargo las cosas comenzaron a ponerse extrañas para la curandera, porque días después de que lo atendiera, Germán ya no regresó con su dueña, había muerto por el camino. Encontraron a un perro extraño despedazado del vientre y de la cara, nadie conocía a ese animal deforme. Esa madrugada también ese paciente cerró los ojos para siempre, pero la bruja tendría que abrirlos mucho porque se percató de que había visitas indeseables en el pueblo, no eran comunes, eran enemigos peligrosos, con los que debía andarse con cuidado. Por la noche soltaba a sus perros para que vigilaran todo el pueblo, además, por la madrugada se salía de su cuerpo para dormirse en el cementerio de huesos que construyó, porque ahí estaba el lugar más seguro para una mujer como ella. Pasó un tiempo y nada raro ocurrió en la comunidad, sin embargo, le preocupaba tanta calma porque esos momentos los conocía bien. Se preocupaba porque pronto habría luna negra y ese sería el momento en que los enemigos se descubrirían y tratarían de eliminarla. Sus pacientes podrían saber algo, ya que alguno de estos podría haber escuchado a sus familiares sobre algún curandero que los pudiera atender y éste ya estaría trabajando. Aunque también podría ser que un tepatiani hubiera encontrado este lugar para asentarse y como estos son celosos de su territorio lucharía contra ella para eliminarla o la haría que trabajara para él. Ella era poderosa y fuerte, pero no tenía oportunidad con estos hombres de la muerte ancestrales, a menos que hiciera un pacto con Mictecacihual. Espero que este capítulo sea de su agrado, continuará esta historia, no se olviden de recomendar el canal, suscribirse y dar un me gusta.